Muy bien, hoy iniciaremos con un nuevo tema. Será un estudio y hablaremos sobre la temperancia y su poder curativo. La temperancia es una palabra que muchas veces, a veces no entendemos o no comprendemos, o tal vez poco la escuchamos, porque es una palabra que tal vez no está en nuestro vocabulario comúnmente. Pero la temperancia es una palabra que se puede aplicar a todos, tiene un significado que se puede aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida, a todas las áreas pues, de donde nosotros podemos decidir, donde nosotros podemos tomar ciertas decisiones, eh, donde podemos entender y conocer diferentes hábitos que empezamos a practicar, o a lo largo de nuestra vida siempre vamos entendiendo qué cosas son buenas y cosas son malas. La temperancia se mueve un poco en ese rango de cosas, en ese rango de oportunidades, de hábitos, de nuestro carácter, de qué pensamos, qué hacemos. Y bueno, la temperancia se define que es realmente la abstinencia o la abstención o nada de lo malo y de lo bueno en su justa medida, ¿ok? En su justa medida, en una medida donde sea saludable, donde sea bueno, donde no traiga complicaciones, pues, a nuestra salud. Entonces, la temperancia es una virtud, pienso yo, que debemos trabajar, que debemos conocer, que debemos entender y que muchas veces, pues, no conocemos o la mal conocemos, o donde no la entendemos o donde no logramos pues saber o conocer realmente qué es esto de la temperancia, porque pues realmente pues poco se escucha. Pero la temperancia finalmente es ese conocimiento vago que podemos tener sobre la utilización de las cosas buenas, pero en su justa medida. Hoy en día hay un conocimiento relativo a la temperancia, pero que tiene más que ver, y tal vez lo han escuchado mucho más, está más relacionado con el equilibrio. Pues tienes que llevar una vida equilibrada, tienes que eh, equilibrar cierta área de tu vida, equilibrar ciertas energías o equilibrar ciertos hábitos, equilibrar cierto la manera de pensar. Y por lo general la palabra equilibrio se asocia a las cosas positivas, pero realmente el equilibrio o este concepto que en nuestro medio occidental se ha ido eh, incorporando, realmente tiene un trasfondo que es mucho más profundo, porque realmente el equilibrio realmente eh, no es la enseñanza que Dios desee que nosotros pongamos en práctica, sino que lo que Dios desea es que nosotros seamos personas temperantes, donde de lo bueno ocupemos lo bueno en una medida justa, en donde, ¿verdad? Esto no nos dañe, donde esto siempre se mantenga en un nivel donde nosotros podamos tener salud. Porque de todas maneras las cosas buenas también hechas en exceso también pueden ir en contra de nuestra vida, de nuestra salud. Ahora, ¿qué es el equilibrio? Para poder entenderlo un poco a modo de introducción. El equilibrio es realmente eh, como en nuestra sociedad occidental se ha entendido que es de alguna manera todas esas decisiones o aquellas maneras de vivir que yo tengo en donde yo puedo decidir, donde yo puedo escoger, pero realmente donde yo, dentro de lo bueno que yo tengo, siempre yo voy a escoger un poco de lo malo, porque si yo escojo poquito malo, en realidad no me afecta tanto a lo bueno, pero realmente se ha demostrado que aquellas cosas que son muy nocivas se nota más, como las drogas, por ejemplo, cuando son muy nocivas y que son exageradamente nocivas si comparamos, por ejemplo, diferentes tipos de drogas, a lo mejor el fumar comparado con eh, la adicción a la cocaína, ¿verdad? Estos dos tipos de droga, de alguna manera, trabajan de manera diferente. Si yo cojo un poquito de tabaco, tal vez a más largo plazo va a tener un efecto que va a repercutir grandemente en mi salud. Tal vez no es inmediatamente, como la cocaína, que tal vez en un mes, 2 meses ya mi salud claramente va teniendo señales y signos muy claros de un deterioro.
Eh, entonces, si nosotros viéramos esto a la luz de la temperancia, realmente nunca escogeríamos ni el tabaco ni la cocaína. La pondríamos en el mismo nivel porque son dos drogas o dos sustancias completamente dañinas para la salud en diferentes, ¿cierto? Con diferente tiempo de acción. Pero si hablamos de la temperancia, realmente no la escogeríamos porque es algo malo, donde completamente la temperancia quita todo lo malo, quita todo lo malo de mi entorno y realmente y pone, ¿cierto?, el uso de lo bueno en el uso de una medida justa, temperante, templada, justa versus el equilibrio. Y el equilibrio, que hoy también se conoce mucho y permea casi todas las decisiones que tomamos, donde realmente nosotros decidimos, ¿verdad?, usar lo malo, pero en una medida pequeña, donde inmediatamente no se nota su resultado, ¿verdad? Pero con los años esto sí va atrayendo consecuencias más graves, ¿no? Entonces, abusamos de este equilibrio. Ahora, el equilibrio, y tal y como nosotros lo ocupamos, lo conocemos o se ha incorporado en nuestra cultura occidental y realmente en todo el mundo, tiene una raíz que no es una raíz cristiana, que no es una raíz que provenga pues, finalmente de Dios o de lo que Dios desea para nosotros, porque Él nos pide una abstención total de lo malo. En cambio, el equilibrio tiene una aplicación que viene más de una creencia oriental y finalmente de una creencia que tal vez se opone a la creencia de donde hay un Dios soberano que eh, guía a sus hijos y que les indica, ¿cierto?, abstenerse de todo lo malo. En el equilibrio lo que existe es, dentro de lo malo, hay una porción de bueno, donde finalmente todo lo malo que yo pueda hacer, mientras salga un poco de bueno, realmente no soy 100% malo, porque igual estoy haciendo cosas buenas. Versus, dentro de todo lo bueno, yo siempre tengo una porción mala, porque como soy muy bueno o practico cosas buenas, pero practico algo de malo, pues realmente no se nota porque es más lo bueno de lo que hago. Si llevamos esto a nuestros hábitos saludables, pues realmente nos damos cuenta que todos los días estamos tomando decisiones en base al equilibrio y no en base a la temperancia. En base a que podemos, cierto, excedernos en ciertas cosas un poquito, pues de alguna manera, cierto, puedo yo decir, bueno, hay más bueno que malo, o es un poquito nada más. Esta creencia es una creencia de alguna manera muy engañosa y que a los ojos de Dios realmente no está bien, porque realmente nosotros deberíamos luchar por abstenernos de las cosas que son dañinas. ¿Ya? Y esto necesitamos realmente un conocimiento, pues, de Dios, un conocimiento sobre su voluntad y sobre lo que realmente Él quiere hacer con nuestra vida, porque esto tiene consecuencias mucho más grandes. En la medicina, perdón, en la creencia oriental, esto es muy común, conocido como el yin y el yang. El yin y el yang es un círculo, como el que ustedes ven acá, por ejemplo, el de amaranto, es un círculo, pero que está partido por una S, que es una serpiente, ¿ya? Este es la serpiente, finalmente, la serpiente del Edén, la serpiente de Satanás, que es usada también como una serpiente, en otras culturas es usada como una serpiente de sabiduría, que de alguna manera aconseja a la humanidad diciendo que dentro de un lado del yin y el yang, que está el lado negro, lado oscuro, hay un punto blanco, donde todo lo malo, donde hay oscuridad, siempre hay algo blanco para poder equilibrarlo. Y dentro del área blanca, de todo lo bueno, hay un punto negro para poder que todo sea bueno, pero se equilibra con un poco de malo. Entonces, esta cultura, esta creencia viene precisamente de una creencia, pues, por decirlo así, fuerte, satánica, donde nosotros hemos llevado esto a nuestro día de vivir y pues decidimos y escogemos y vivimos de esta manera. Y no lo hacemos conforme a la temperancia, que es de alguna manera la abstención de todo lo malo y lo bueno usado en una medida racional y justa. Entonces,
es bien importante entender que los caminos de Dios, cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, es que Dios quiere que nosotros seamos, porque eso también va moldeando nuestra mente, va moldeando nuestra manera de aceptar a Dios, nuestra manera de conocerlo, va moldeando nuestra manera de entenderlo, porque realmente si nosotros no empezamos a mirar por ese camino, pues claramente vamos a tener luchas muy grandes y en nuestra mente siempre van a haber a veces nuestro poder de manejar nuestra razón o nuestro poder de decidir, siempre va a tener una lucha, va a estar debilitado moralmente. Y esto directamente afecta a nuestra espiritualidad. A veces nosotros no sabemos todo la implicación que tiene en las decisiones que hacemos todos los días. Y eso pues solamente lo podemos descubrir a la luz del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo y a la luz de su palabra. Por eso es que es tan importante pues acercarnos a Dios y que Él puede escudriñar nuestro corazón. Muy bien, antes de iniciar esta clase con esta breve introducción, vamos a hacer una oración. Amado Dios, te agradecemos, Padre, que tú has dejado mensajes claros y enseñanzas divinas, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta hora para poder eh, compartir, Señor, este mensaje y que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con un texto que está en Primera de Corintios 9, en el verso 25, que dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Claramente aquí Pablo está queriendo decir que la abstinencia no es fácil. Realmente debemos luchar contra los deseos, contra nuestras decisiones, contra las inclinaciones de nuestro corazón, con esos cuestionamientos que tal vez nos podemos hacer. Dios dice que es una lucha. No es muchas veces decidir y hacer. Incluso muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra manera de vivir, nuestra manera como aprendimos las cosas y eso nos conduce, pero cuando queremos cambiarlo se transforma en una lucha, se transforma en una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza. Por eso es que Pablo, que fue un hombre, ¿verdad?, que dio ejemplo de someter su vida para, para Cristo, para el Evangelio, y no solamente para él tener una vida santa, sino que también porque él atrajo a muchas personas al Evangelio y al conocimiento de Cristo. Entonces, él realmente puso su vida como un sacrificio muy grande y como ejemplo para muchos de nosotros. Entonces, él mismo dijo, entonces, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La lucha, entonces, nos demuestra que realmente el poder cambiar un hábito o el poder ser temperante va a significar en muchas etapas o momentos una lucha. También dice en Corintios, 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y bueno, pone dos hábitos muy comunes que son el comer y el beber. Y son tal vez cosas que hacemos todo el tiempo y en el que todo el tiempo estamos, ¿verdad?, decidiendo cómo hacerlo. Y también dice que o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y bueno, en general nuestros hábitos siempre, o la manera en cómo nos conducimos está basada muchas veces en nuestros gustos, nuestros placeres, en nuestra educación, cómo crecimos, lo que aprendemos, pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿será que esto le agrada a Dios? O muchas veces antes de nosotros tomar una decisión, miramos para el lado y decimos, a ver, ¿cómo lo hace el otro? ¿Será que el otro lo está haciendo mejor que yo? Muchas veces todo lo que hacemos referente a nuestra vestimenta, en cuanto a qué comemos o bebemos, muchas veces pensando en si es compitiendo a veces con el otro o, o tal vez aferrados a lo mejor a costumbres, pero realmente debemos preguntarlo si es eso que estoy haciendo en el comer, en el beber o en cualquier otra cosa, lo hago para Dios o lo estoy haciendo para mí o para solamente una complacencia personal. Lo ideal de esto es que nosotros lleguemos a hacer las cosas que a Dios le agrada y que esas también lleguen a ser un gozo para nosotros.
Y aquí es donde Pablo realmente tiene mucha razón, que esto puede transformarse en una lucha diaria, ¿verdad? Donde muchas veces lo que se premia también o lo que se cree es el mérito, que tal vez existe mérito para yo poder ser o hacer cierta actividad. Entonces, tal vez pienso que me he ganado el poder de decidir y también hemos crecido y hemos sido educados en base al mérito. Pasamos etapas, crecemos y pensamos que ahora ya somos dueños de nuestra vida, pero realmente cuando nosotros no aplicamos la temperancia, nosotros finalmente vamos dando cuenta que pudimos haber pasado una vida entera decidiendo, pero finalmente siempre, de todas maneras, van a aflorar las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, eh, debemos siempre poner a Dios en primer lugar, para que la temperancia en todo lo que hagamos honre a Dios. Y Él, de alguna manera, también va a responder con sus bendiciones. Eh, existe una lucha o existen dos áreas en las cuales nosotros más podemos encontrar a veces algún tipo de peligro. Es en la abundancia versus la escasez. La abundancia versus la escasez. Y aquí en este libro que dice consejos sobre el régimen alimenticio, eh, en la página 32. Este es un libro también que hay que leerlo completo para poder entender. Es un libro que trae mucha inspiración referente a la alimentación y que es un gran material para aquellos que deseen comprender, pero a detalle, lo que Dios desea hacer con nosotros en la alimentación. Y este texto dice, nuestro peligro no radica en la escasez, sino en la abundancia. Estamos siempre tentados a los excesos. ¿Por qué no nos tentamos a veces a las cosas sencillas? O a veces, ay, estoy tentado de dormirme temprano. Estoy tentado, ¿verdad?, de hacer ejercicio. Qué tentación. Bueno, algunos también están tentados a hacer el ejercicio. A veces somos dominados también por pasiones que tienen que ver con cosas extremas y también eso también también son a veces situaciones que no son temperantes. Entonces, estamos siempre tentados a los excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de Dios deben observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la generosidad divina. Realmente Dios abre sus manos y extiende sus manos para bendecirnos. Y bueno, Él nos da del fruto de nuestro trabajo, Él nos da, ¿verdad?, de nuestro esfuerzo, Él recompensa todo lo que hace, nos da gozo, paz. Y de todas estas abundancias que Dios nos brinda, que claramente tenemos que reconocer que Él las provee, ¿verdad? Debemos hacer un uso temperante, un estricto uso temperante en el uso de los productos generosos, así como abstenerse completamente de toda complacencia perjudicial o degradante. No solamente, ¿verdad?, tal vez en lo que comemos, sino también en otros tipos de complacencias que, dice, son perjudiciales y hasta degradantes, que degradan, ¿cierto?, nuestra vida física, mental, nuestra moralidad. Y bueno, eh, Dios, ¿verdad? La verdad no está ajeno a estas situaciones y Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, pero, pero Él nos da el poder de decidir, poder tener una vida más temperante. Entonces, existe un gran peligro en la abundancia, un gran peligro en la abundancia. Debemos aprender incluso a guardar cuando tenemos, a almacenar, a ahorrar, a hacer previsión, eh, a pensar en el futuro, a que si hoy hay bonanza, guardar, que tal vez el día de mañana. Y también en esta abundancia, también Dios nos llama a ser solidarios. También en la abundancia, a usar estas virtudes de manera temperante, cuidándolas, no siendo avaros, sino que también compartiéndolas con las personas que no tienen tal vez la posibilidad de poder eh, adquirir ciertos alimentos o ciertas cosas. Dios le da a unos más, ¿para qué? Para que le puedan dar también a los otros, a los que no tienen. Esto siempre va a existir. Ahora, ¿qué es la verdadera temperancia?
sea una pregunta. Patriarcas y Profetas también es un libro maravilloso que yo recomiendo que lo puedan leer. Dice que la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial, y a usar cuerdamente lo que es saludable. Hay que entender también que podemos estar muy engañados a veces creyendo, porque la publicidad nos dice, la publicidad nos bombardea todos los días con mensajes, con aromas, con colores, con música. La música la usan muchísimo para poder dominar nuestros gustos. Entonces, dice acá que debemos comprender. La verdadera temperanza nos enseña a abstener. Esa es la verdadera temperancia, la que nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente. ¿Qué significa cuerdamente? Con la razón, con conocimiento. No deberíamos nosotros actuar sin conocimiento. Muchas veces las personas dicen, no, déjame así nomás, no me digas, no me expliques porque no quiero saber. Porque cuando uno sabe, realmente ya uno tiene el deber de hacer cambios y de aplicar la temperancia eh, y usando lo saludable de manera adecuada. Y lo saludable también, ¿verdad? Necesitamos conocerlo porque de esa manera pues lo usamos como Dios quiere. Muy bien. Ahora, hay ciertas áreas específicas de la vida que demandan temperancia y eso es algo que nosotros deberíamos conocer, entender. Hay unas áreas que son más importantes, otras que tal vez no entendemos, pero aquí vamos a hablar un poco de las más comunes, de las áreas más comunes de la vida que demandan temperancia. Y estas son las siguientes. La primera, la letra A menciona acá la comida, la bebida, el sueño y la vestimenta. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, un compilado de libros de consejos maravillosos para que la Iglesia y todos los hijos de Dios puedan dirigirse su vida. Dice que la temperancia en lo que se come, en lo que se bebe, en cómo se duerme y en la forma de vestirse es uno de los grandes principios de la vida espiritual. Tiene mucha relación, dice, la comida, la bebida, el sueño y la vestimenta con la vida espiritual. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida espiritual? Pues sí, tiene mucho que ver. Si de alguna manera estos consejos inspirados Dios los ha puesto, es porque tienen mucho que ver. Entonces, si analizáramos uno por uno, pues realmente la comida, ¿cierto? La buena comida y la mala comida tienen también mucho que ver, porque de acuerdo a nuestra alimentación, a cómo suministramos el alimento en nuestra vida, también a qué tipo de cosas comemos, todo eso va a ir afectando en nuestra salud, si tenemos fuerza, no tenemos fuerza, si hay enfermedad o no, cómo está el funcionamiento de nuestra mente, nuestros niveles cognitivos, si realmente tenemos energía o no tenemos energía, etcétera. Y también la comida puede llegar a ser, ¿cierto? Un elemento que puede llegar también a apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también nos ha dejado cierto tipo de alimentación que nos permite estar más saludables, tener una mente más sana, ser más saludables. Eso también trae alegría, no trae enfermedad, sentimos gozo, sentimos paz y también eso nos permite estar en mayor comunión con Dios, porque cuando llega la enfermedad a nuestra vida, esto trae pruebas, trae dudas y empezamos también a pensar que Dios, ¿verdad? eh, se ha apartado de nosotros. Pero la verdad es que si nosotros tenemos conocimiento sobre la temperancia y sobre el debido uso de los alimentos, vamos a comprender también el propósito de Dios. Vamos a conocer a Dios al aplicar esto. También cómo dormimos. Pasamos largo tiempo, ¿cierto? Perdiendo horas de sueño. Nadie, como decía anteriormente, nadie es tentado a irse a dormir temprano. Al contrario, todos somos tentados a trasnochar, a quedarnos conversando, comiendo o bebiendo o viendo tal vez alguna película y pasando tiempo extra sin comprender
realmente el gran daño que le estamos causando a nuestra salud. Y la temperancia es, de alguna manera, usar el sueño como Dios lo ha dispuesto. Si nosotros sumáramos el total de nuestros años de vida, si hoy en día alguno de ustedes tiene 60 años, pues realmente usted debería haber dormido 20 años. Y todos esos años o esas horas de sueño que usted no durmió en el pasado se transforman automáticamente en una deuda. Y esta deuda, principalmente la deuda del sueño, es una deuda que usted nunca podrá pagar, porque en el futuro no podemos restarle tiempo al futuro para poder dormir lo que no dormimos en el pasado. Entonces, hay que cuidar mucho las horas de sueño, a no ser que sea por alguna situación. Es bien importante esto porque hoy en día esto también permea toda la vida de muchos de nosotros. En el trabajo, las actividades familiares, no hay temperancia. Todo se hace hasta largas horas de la noche, se abusa de las horas de dormir, se cree que de alguna manera al otro día durmiendo más tarde, pues voy a subsanar lo que ocurrió. Aunque esto parezca un poco extremo, ¿cierto? Desde algún punto de vista pueden algunos de ustedes escuchar esto y decir, pues esto es muy extremo lo que se está diciendo. Pero realmente lo que una deuda de sueño de un día trae muchas consecuencias. Realmente el cuerpo todas las noches necesita secretar melatonina, dormir temprano y repararse, desintoxicar su cerebro, desintoxicar el cuerpo. Y, y esto se hace durante la noche. Despertar temprano significa producción de hormonas, significa mejor estado de ánimo, mejor salud mental, mejores decisiones, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros transgredimos las horas sagradas del descanso, del sueño, no somos temperantes en la administración de este tiempo, siempre nosotros vamos a estar trayendo un perjuicio sobre nuestra salud. Y esto, eh, pues, debe cambiar. No podemos vivir así toda la vida. Entonces, esto va a ir trayendo entonces consecuencias sobre nuestra vida espiritual. Y luego menciona el vestirse, ¿verdad? El vestirse hoy en día también es un tema amplio, porque no sabe usted la cantidad y la cantidad de ropa, toneladas y toneladas de ropa que se tira a la basura, en los vertederos, en los basureros municipales, los desechos, la cantidad de ropa que se tira a la basura es enorme. Y la temperancia también tiene un aspecto moral y espiritual, porque también si usted tiene el hábito de comprarse algo por alimentar su deseo y su gusto y se compra con 10 pesos, se compra 10 cosas de poco valor, cosas que las va a usar una o dos veces y anda de oferta en oferta buscando, realmente esto puede llegar a ser también una enfermedad espiritual. Muchos llenan vacíos en su corazón a través de esto. Entonces, en cambio, el consejo de Dios es que nosotros busquemos una prenda de calidad que nos dure muchos años. Y usted tampoco no sabe la cantidad de abuso laboral que hay detrás de la producción de, de de la vestimenta, la cantidad de abuso infantil, laboral que hay detrás de la producción de las vestimentas. Esto es algo mundialmente conocido. Entonces, la temperancia debe aplicar la razón y entender lo que esto significa, lo que esto significa. También si yo puedo encontrar buenas oportunidades de comprar ciertas cosas y que sean duraderas y que yo pueda darle un buen uso, también eso va a ir transformando también mi vida espiritual, porque yo estoy haciendo todas estas cosas ¿para quién? Para agradar a Dios, como decía el texto de 1 Corintios. Y cualquier cosa que haga es comed o bebed, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, Dios realmente tiene mucho que ver y la temperancia tiene un trasfondo espiritual muy grande. El trabajo. Menciona acá que debiéramos practicar la templanza en nuestro trabajo. No es nuestro deber sobrecargarnos. A veces quizás algunos se vean en la necesidad de estarlo, pero esta debiera ser la excepción.
Tal vez sí hay necesidad muchas veces de poder, tal vez trabajar extra o a veces en algún momento de exceso por alguna situación que se produzca, pero este no debería ser el común. No debería ser lo común porque esto al final empieza a transformarse, ¿cierto?, trayendo consecuencias en nuestra vida. Entonces, por esto que debe ser la excepción y no la regla. Hemos de practicar la templanza, que es lo mismo que temperancia, en todas las cosas. Eh, También es cierto que muchos funcionarios de la salud, temas de seguridad, ¿verdad? Policías, tienen turnos nocturnos o exceden en sus horas de trabajo, sus horas de sueño, a veces por buscando un bien, haciendo un bien a la sociedad, haciendo un bien a las personas que están en hospitales. Pero esto no debería ser realmente el propósito de nuestra vida. Nosotros deberíamos tal vez hacerlo por un tiempo y luego buscar y retomar, tener cierto tiempo para descansar y usar las correctas horas para el descanso y las correctas horas para el trabajo. Muchos también hacen del trabajo un dios o un ídolo o llenan vacíos trabajando. Y pues eso tampoco les permite, ¿cierto?, acercarse a Dios porque están de alguna manera abusando de estas prácticas, que muchas veces también muchos hemos caído bajo las manos de algunos jefes un poco abusivos, injustos, donde también el trabajo a veces termina siendo una carga, eh, donde tal vez no podemos dejarlo, no podemos cambiar, pero realmente no debemos perder la fe en esas situaciones porque realmente si hacemos todo para la gloria de Dios, Dios nos va a dar un mejor lugar para trabajar. Dios va a abrir amplios lugares para que nuestra vida sea más temperante. Él desea hacer eso. Pues eh, hay periodos en los que Dios puede llegar a revelarle a uno realmente cuál es el método para el éxito. Eh, en algunos periodos donde me he encontrado estudiando y con mucho estrés, yo le he pedido a Dios de que Él pueda darme entendimiento, que Él pueda bendecir los esfuerzos que yo hago y donde todo el trabajo que yo haga pues realmente tenga fruto y que yo resguarde mis horas de descanso, mis horas de estudio y que Él pueda pues bendecir esos esfuerzos que yo hago para que yo no tenga que trasnochar, para que yo no tenga tampoco que trabajar en grandes excesos, porque de alguna manera esa es la voluntad de Él, que nosotros tengamos salud y que nuestra vida espiritual sea también más fortalecida. Otro punto importante que menciona también es el apetito, las pasiones y las drogas. Qué interesante que estos tres términos los pone en un mismo punto. En un mismo punto, esto nos habla de que de alguna manera hay algo tiene que ver esto, los apetitos, las pasiones y las drogas. Dice en 1 de Pedro 2:11, dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es el lenguaje que usa el apóstol Pedro. Muchos consideran esta advertencia aplicable solo a la licencia, pero tiene un sentido más amplio. Nos guarda contra toda complacencia perjudicial del apetito o la pasión. El apetito o la pasión. El apetito es un deseo a veces incontrolable. La pasión, ¿verdad? También, que inspira pasiones. Es una advertencia de las más fuertes contra el uso de estimulantes y narcóticos, tales como el té, el café, el tabaco, el alcohol y la morfina. Estas complacencias pueden bien ser clasificadas entre las concupiscencias que ejercen una influencia perniciosa sobre el carácter moral. Bueno, el té, el café, el tabaco, el alcohol y la droga pareciera que van como que en escala de menor a mayor. Todas estas pues trabajan a nivel de nuestra mente. Y dice que van entonces perjudicando también nuestra moralidad o nuestro carácter moral. Realmente la moralidad se ejecuta a través del lóbulo frontal. Lóbulo frontal, ¿verdad? Yo puedo decidir y tomar decisiones conscientes y ser moralmente correcto. Pero cuando eso está dañado, cuando está interrumpido por las drogas y dice el té, el café, el tabaco, pues
esta área de mi vida tal vez puede estar entonces debilitada, donde moralmente lo que en algún tiempo a mí me pareció malo, tal vez ya no me parece tan malo. Entonces, moralmente yo pierdo el temor a hacer cosas que tal vez antes yo no haría, ¿cierto? Entonces, hay que cuidar mucho, mucho nuestra mente y saber de que para que Dios pueda obrar, su Espíritu pueda obrar en nosotros, nosotros necesitamos una mente y un cuerpo que esté libre entonces de estos estimulantes. Cuanto más temprano en la vida se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente tomará posesión de la víctima, convirtiéndola en un esclavo de la concupiscencia. Más ciertamente rebajarán la norma de espiritualidad. Las concupiscencias son todas las pasiones que el ser humano tiene y que son tropiezo, son debilidades y que Satanás conoce muy bien. Entonces, nosotros debemos, ¿cierto?, tomar muy serio esto y cuidar entonces aquello que comemos o aquellas cosas que nos estamos exponiendo, siendo intemperantes y cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra vida espiritual. Muy bien, muy bien. Antes de pasar a la segunda parte, vamos a grabar hasta acá y vamos a continuar entonces leyendo un texto en Mateo 4 y vamos a conocer entonces cómo Cristo venció a la tentación y cómo podemos vencer nosotros igual que Él.